La tristeza es una emoción que parece que no está permitida. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro que constantemente me dicen es que me preocupa que se deprima. ¿Y qué significa y cuál es el peligro de que tu hijo se deprima? ¿Cuál es el peligro? A ver, intenten, ayúdenme con eso. ¿Cuál es el peligro? Es importante que tú como mamá, como papá, como docente, pero sobre todo como mamá y como papá, detectes cuáles son las creencias, cuáles son estas respuestas que finalmente son tus creencias, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta cuál es el peligro de que mi hijo esté triste? Y luego, ¿cuál es el peligro de que mi hijo se deprima? Yo tengo que conectarme con ese miedo, ¿ok? Muchas veces nos vamos a encontrar con que la respuesta al por qué tengo miedo a que se deprima es porque yo he tenido pensamientos suicidas. A ver, Tania me dice, que no esté bien emocionalmente y que se sienta solo. Va, eso es un fact, ¿de acuerdo, Tania? ¿Cuál es el peligro de eso? ¿Cuál es el peligro de que tu hija no se sienta bien emocionalmente y se sienta sola? ¿Cuál es el peligro? Quiero saber la amenaza. Porque esas amenazas, estas distinciones de amenazas son diferentes para cada quien. ¿De acuerdo? Ayúdenme. ¿Por qué es peligroso que mi hijo se sienta solo? Nos vamos a conectar, finalmente, con miedos personales y con experiencias personales. Si yo he tenido depresión, si yo he tenido pensamientos intrusivos, si yo alguna vez me he sentido completamente sola y cuando me sentí sola, para mí eso fue la catástrofe o no supe cómo manejarlo o llegué a tener pensamientos suicidas o entonces el miedo se hace más grande en la realidad de mis hijos porque yo ya viví por ahí. Muy distinto a una mamá o a un papá que nunca se sintió así. Y no es que no fuera rechazado, porque yo creo que si yo pregunto en conferencia, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sentido rechazo? El 100% levanta la mano. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo permitida la emoción de la tristeza, no es una emoción que me preocupa. Pero ¿qué nos preocupa? Finalmente, que se depriman. Y para nosotros, el que nuestros hijos se depriman o que las personas se depriman significa peligro porque es posible suicidio. Y ahora sí, hemos aprendido, sobre todo los que vivimos aquí en Saltillo, que en Coahuila tiene uno de los primeros lugares a nivel nacional en suicidio, ¿ok? Y que la mayoría, esto es importante que también se sepa, la mayoría es de varones, ¿ok? Pues no vaya, se vaya a hacer daño.